Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor, en que aquí estamos todos reunidos en forma digital, alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesús en esta hermosa mañana. Padre amado, invocamos tu presencia en este culto para que tú te manifiestes desde el principio hasta el final. Sé tú, nuestro Padre, el centro principal de este culto. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora alabemos con el primer himno de este culto. Del culto el tiempo llega, comienza la oración. El alma Dios entrega, silencio y atención. Si al santo Dios lamento queremos elevar, silencio mil coros celestiales a Dios cantando están, a ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma con santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar convida en nuestra condición. Silencio que ha llegado del culto la ocasión. Dios halla a nuestro lado, silencio y devoción. Después de este himno tendremos la oportunidad de confesar nuestras faltas que hemos cometido durante esta semana. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Dios de la vida, en esta hora queremos comenzar reconociendo que somos expertos en huir de ti. Nos damos cuenta lo mucho que te necesitamos y aún así hemos seguido caminando por nuestras sendas muchas veces. Necesitamos de tu rescate, que tú des siempre el primer paso y nos alcances una y otra vez, porque somos testarudos y nuestro corazón sigue necesitando una conversión. Te reconocemos que nos hemos preocupado más por nosotros que por otros y entendemos que hay algo mal ahí. No hemos amado como tú nos encargaste. No hemos pensado en la misión que tú nos has dado. Te rogamos que vuelvas a hacer de carne nuestro corazón para recibir hoy novedad desde tu palabra y nos ayudes a entender la necesidad de convertir en acción aquello que tú, en tu infinita misericordia, nos enseñas. Guíanos, Señor, y ayúdanos a descubrir aquellas cosas que están mal. Examínanos y danos ese arrepentimiento que necesitamos. Te pedimos perdón sabiendo que en ti hay gracia para que seas reverenciado. En el nombre de quien diera su vida por nosotros, te pedimos esto. Amén.
Debemos ser agradecidos por todo lo que nuestro Señor nos ha regalado durante estos días. Participemos en la oración de gratitud. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a realizar nuestra oración de gratitud. Padre amado, ante ti estamos una vez más confiando en ti y en todas las cosas que haces para con nosotros, sabiendo que todas las cosas que tú haces para con nosotros son para nuestro bien, aunque en algún momento no lo podamos entender así. Hay tantas cosas por las que tenemos que agradecer y aunque suene repetitivo, nunca van a alcanzar las palabras para agradecer todo lo que tú nos das. Desde el momento en que entendemos que todas las cosas que tú nos das son inmerecidas. Ninguno de nosotros tiene los méritos para poder merecer todas estas bendiciones. Así te agradecemos en primer lugar por tener la vida, la salud, un trabajo, y a los que no tienen trabajo también sabemos que en su momento tú se los darás, por lo tanto ya estamos agradecidos de eso. Te agradecemos también porque sabemos que a los que están enfermos tú los ayudarás a pasar el momento de enfermedad y si es tu voluntad también los vas a sanar. Te agradecemos, Señor, porque nuestras comunas han avanzado de etapa, los contagios han bajado del coronavirus y eso significa que prontamente vamos a poder abrir nuestros templos y estar juntos una vez más, que todos necesitamos de esa comunión. Por lo tanto, te lo agradecemos, Señor amado. Te agradecemos también por el reintegro de nuestros niños a las escuelas, para que tú también seas con ellos, Señor, y con los profesores. Sabemos que va a ser para su bien, para poder distenderse y aprender también, Señor. Te pedimos también, Señor, que todas estas cosas que tú nos das sean de bendición para nosotros y para quienes nos rodean. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Nuestro Señor nos da muestra de su amor con muchos testimonios. Ahora una hermana nos deleitará con un testimonio de vida y una alabanza. Muy queridos hermanos, es un placer estar con ustedes, aun cuando sea a través de este medio que a mi cultura y a mi preparación, me resulta muy deficitario, porque no los veo, no los siento, no los escucho y no escucho todos los comentarios que se suscitan cuando estamos en el templo. Pero en la imaginación vamos a intentar unirnos en ese espíritu festivo, fraternal que nosotros tenemos como costumbre en el culto de la iglesia. Me ha sido pedido testimonio de gratitud a Dios y con el mayor agrado quiero entregarles mi experiencia de vida, ojalá en no más de 2 o 3 minutos para no cansarlos. Primero, debo decir que ya bordeo casi los 85 años y toda mi vida transcurrió en la congregación de la Iglesia Metodista. ¿Cómo se inició esto? Es el primer testimonio de 2 que quiero dar. 1, de profunda gratitud a Dios en mi nombre y en el de mi familia de hogar, cuando yo era niño, joven, adulto también, con mis padres y mis hermanos. De gratitud a Dios a un hombre que yo solo recuerdo su nombre y su apellido, Manuel Casanova. Manuel Casanova era un hombre muy sencillo, muy humilde, que se ganaba la vida como en ese tiempo se llamaba zapatero remendón. Los zapatos había que repararlos y había muchos zapateros remendón. Hoy día esa ocupación casi ha desaparecido. Y este hombre, Manuel Casanova,
tenía una característica. Mientras preparaba las tapillas, el pegamento, la tela para recubrir y reparar el calzado de damas y caballeros, hablaba del Evangelio en forma muy especial, que cautivaba. En el testimonio de mi mamá, que era una de las clientes que iba a ponerle tapillas a los zapatos, escuchaba a este hombre del Evangelio. Ella había seguido la tradición de sus padres y de sus abuelos y se decía miembro de la Iglesia Católica, pero era un catolicismo tal vez no sentido, no impactaba en su corazón. En cambio, las palabras del Evangelio que este hombre fue depositando lentamente en su testimonio personal, alertó a mi mamá y la hizo virar en su atención. Yo me imagino que empezó a leer la Biblia, que concurrió a alguna iglesia evangélica, no lo sé. Pero en definitiva, y a raíz del terremoto del año 39 que devastó la zona sur del país, mis padres debieron trasladarse desde Concepción a un pequeñísimo pueblo que se llama Plegarias, que ahora no sé, debe ser un poblado bastante grande. Pero en ese tiempo era una pequeña aldea de campesinos y de mineros del carbón. Y había una pequeña iglesia, y qué maravilla, qué bendición, una iglesia metodista. Y mi mamá, con la influencia de don Manuel Casanova y de la que ya había adquirido con la lectura de la Biblia, empezó a ir a la iglesia metodista. Y por supuesto que nos llevaba a mí y a mis hermanos, y ahí se inició mi historia. Nosotros somos de una familia de extracción muy humilde, muy deficitaria en lo económico, pero cuando se abrieron las puertas y se iluminó la vida de mi madre, también se iluminó la nuestra, y empezamos a caminar en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y así fuimos desarrollándonos y fuimos adquiriéndonos conocimiento, fuimos formándonos, fuimos progresando no solo en nuestro crecimiento físico, sino también en el crecimiento espiritual, con mi hermano Joselín, mi hermano Jorge y mi hermanita Herminia, que desgraciadamente falleció a una edad muy temprana. Después nos trasladamos por razones laborales de mis padres a Concepción. ¿Y a dónde nos dirigió mi madre? A la iglesia metodista, por supuesto. Y conocimos al pastor Valenzuela, que fue nuestra guía espiritual, nuestro maestro, y uno de los más incisivos, igual que mi madre, que insistía que los jóvenes tenían que estudiar. Nosotros en esa época vivíamos una etapa de la vida social y del pueblo de Chile en que los jóvenes no aspiraban a estudiar, solamente aspiraban a un trabajo. Y cuando terminó la escuela primaria y pasamos al liceo, no fue por iniciativa personal, sino porque mi mamita nos obligó a ir a clases y porque mi pastor incentivaba a los jóvenes a estudiar. Y así empezamos a desarrollarnos. Llegamos a una iglesia que nos formó, nos educó, nos hizo personas que en mi concepto se apartaba del común de los jóvenes de nuestra época. Ya no éramos los jóvenes que solo aspiraban a encontrar un trabajo después de aprender a leer y a escribir, sino que éramos jóvenes que nos interesaban por estudiar. Además, que como la iglesia de Concepción protegía, patrocinaba un hogar de estudiantes de la universidad, a nosotros nos llamaba la atención jóvenes que llegaban del sur a estudiar en Concepción, y nosotros quisimos también ser como ellos. Y así fue como, para hacerlo bien breve, de personas que no teníamos más futuro
que el de criarnos, educarnos, sobrevivir y tener un trabajo modestísimo, pasamos a ser personas de mayor desarrollo cultural e intelectual. Mi vida después, mi vida laboral, transcurrió con varios niveles. Yo participé de instituciones de espíritu y pensamiento laico que fueron también formándome y fortaleciéndome, y a las cuales yo le estoy muy agradecido. Pero por sobre todo, doy gracias a Dios por la Iglesia Metodista que me cobijó y me educó y me formó. Yo he pasado por etapas de mi vida que muchas personas de mi edad hubieran querido alcanzar, y yo me sentía un privilegiado. Participé de la mesa con presidentes de la República, algunos buenos y otros no tanto, con profesores universitarios, con gente intelectual de muy alto nivel, y nunca me sentí disminuido, nunca, porque yo tenía una formación sólida que adquirí no solo porque fui a la universidad y porque mi mamita, que era una lectora intransable, nos invitaba y nos sugería estudiar, sino porque la Iglesia Metodista me formó. Yo diría, todo lo debo a la Iglesia Metodista. Por eso cuando muchas veces escucho palabras que hieren como críticas a la Iglesia, o críticas a los pastores, o críticas a los hermanos, a mí me duele, pero también me da rabia, porque yo soy un agradecido de la Iglesia Metodista. A ella le debo todo, y por supuesto a mi madre también, que era una viejita con un puño muy chiquitito, pero que apretaba como guanteleta de fierro, y nos educaron. ¿Y esto cómo surgió? Porque un humilde zapatero remendó, y la misericordia de Dios nos abrió un mundo nuevo, un mundo que yo no vislumbraba y que a lo largo de esos años he podido valorar. Cuando ya se acerca años en que empezamos a prepararnos para decir chao, yo quiero rendir un homenaje de gratitud a Dios por la vida y testimonio de Manuel Casanova y por la Iglesia Metodista. Ese es mi testimonio. Quiero ahora una pequeña lectura que intenta resumir la experiencia que he tenido. Leo en el Salmo 90 algunos versículos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y la tarde es cortada y se seca. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros,
y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es mi testimonio. Y ahora le he pedido yo a Estrella que me acompañe en la interpretación de 2 estrofas de un himno que nos interpreta en este momento. Perdonen que somos con una edad un poco avanzada y nuestras voces no serán las mejores, pero queremos cantarlo con todo nuestro corazón. Cuando tema que la fe pueda me faltar. Cuando tema que la fe pueda me faltar, Cristo con su gran poder me sustentará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Hasta la eternidad Él me guiará. Si confío en su bondad, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Es un testimonio para ustedes, queridos hermanos, que ojalá pueda ayudar a edificar nuestras almas. Les doy un abrazo muy apretado con Estrella y queremos verlos muy pronto físicamente. Para Dios sea toda la honra y la gloria. Amén. Muchas gracias. Es el gran momento en el cual amamos a nuestro prójimo con sus necesidades y dolores de nuestro semejante, con la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Neftalí Aravena. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento de interceder ante Dios por todos aquellos nuestros hermanos, hermanas y por todos aquellos que en este momento están pasando por necesidad y no tienen la fe ni tampoco la posibilidad de poder colocar delante de Dios sus problemas o sus necesidades. Es por eso que nosotros como iglesia siempre dejamos este espacio que es muy importante para orar al Señor. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios nuestro, te damos gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Te damos gracias por todas las bondades que hemos recibido de ti. Sin embargo, aún hay necesidad en medio nuestro. Tenemos muchos hermanos y hermanas que están pasando por enfermedad o por necesidades y recurrimos a ti, Señor, para que tú en tu bondad, en tu misericordia, puedas ayudarles, puedas hacer, Señor, que aquellas sus necesidades o sus enfermedades puedan ser aliviadas por ti, puedan ser sanadas de tal manera que ellos el día de mañana puedan dar testimonio de cómo tu gracia se ha manifestado en sus vidas. Rogamos, Señor, por nuestro país. Todavía son muchos los hermanos y hermanas y ciudadanos que están perdiendo la vida por esta pandemia que nos ha
asediado todo este año y un poco más. Señor, en primer lugar te damos gracias por todos aquellos y aquellas personas que trabajan en la salud, porque han dado gran parte de sus vidas sirviendo, Señor, para que podamos nosotros aliviar, para que podamos nosotros estar sanos. Te damos gracias por ese personal. Sin embargo, Señor, te pedimos de que también tu gracia se manifieste en ellos y que ellos puedan volver su vista a ti y puedan también hacer su labor creyendo en ti, sabiendo, Señor, de que ellos no están solos, sino que tu mano poderosa está con ellos. Señor, dale sabiduría a todo el personal para que ellos puedan encontrar el remedio preciso para aliviar nuestra salud. Señor, te pedimos por las autoridades que vemos, Señor, que la gran mayoría de nosotros a veces cuestionamos sus acciones. Sin embargo, sabemos cuánto tiempo emplean ellos para poder sacar adelante esta labor que les ha sido encomendada. Llénales tú, Señor, de sabiduría, llénales de gracia, para que ellos, con esa sabiduría que viene de lo alto, puedan hacer y puedan, Señor, pensar siempre en servir a los más necesitados. Te damos gracias, Señor, porque nuestro hermano Marcelo, junto a su esposa, ya están haciendo su vida normal. Y te agradecemos, Señor, también porque las solicitudes nuestras siempre tú las respondes. Pedimos, Señor, también por nuestra iglesia, por nuestras autoridades, por nuestro obispo, por nuestros superintendentes y pastores y por todo el laicado en general, Señor, que tu mano poderosa no se aparte de nuestro lado y podamos hacer de acuerdo a tu voluntad. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Enseguida, amados hermanos, escucharemos las lecturas bíblicas que servirán de base para el culto de esta hermosa mañana. Hechos 4, 32, 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas
muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Amén. Participemos del mensaje que el Señor nos tiene preparado en esta mañana. Estimados hermanos y hermanas de esta querida congregación, les saludo con el más profundo afecto en Cristo y agradezco esta oportunidad para expresarles cuánto echo de menos la valiosa convivencia congregacional, algo que estoy segura a muchos de ustedes también les ha ocurrido. Sin embargo, también debo expresar nuestra gratitud a Dios por el contacto permanente de nuestro pastor y de diferentes miembros de la congregación que nos han hecho sentir acompañados en los momentos especiales y también, sobre todo, en los momentos difíciles. Debemos reconocer que la tecnología avanzada de estos tiempos ha sido un gran soporte para muchas cosas y en nuestro caso para la convivencia fraterna y la necesaria sustentación de la fe viva en Cristo. A través de esta forma de contacto es que nos hemos fortalecido y sobre todo hemos guardado el vínculo con la comunidad local y también más allá de lo local. Mis mañanas y mis noches han sido alimentadas con las palabras que muchas personas, por medio de los mensajes y oraciones, ni un día han faltado en mi teléfono. Quiero compartir con toda la hermandad que ya 2 veces en el año no me ha sido posible asumir la responsabilidad de la predicación, por motivos de la salud tanto de mi esposo como el mío. Y por lo tanto, esta oportunidad, y considerando el tiempo litúrgico, titulado Tiempo de la Iglesia, actualmente no presencial, me insta a tomar esta responsabilidad como una gran bendición para mi vida, en primer lugar, dando mis agradecimientos a Dios por el cariño de muchas personas que sabemos están orando por nosotros. Enfocando ya el tema que nos corresponde, vamos a ver un poco del panorama bíblico. La temática de los 2 textos bíblicos que han sido leídos se ubica en el ámbito del cristianismo naciente, en el primer siglo, y en una situación que manifiesta plenamente que la obra de Cristo no termina con su partida de este mundo, la ascensión, y el regreso de los discípulos a Jerusalén llenos de gran gozo como testigos de los acontecimientos y para ser investidos del poder de lo alto, como lo expresa Lucas al final de su evangelio. Y se reitera el comienzo de este segundo tratado de Lucas, el libro de los Hechos, que más bien se centra en la obra de los 2 grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Período de la extensión del evangelio, segunda parte del primer siglo. En segundo lugar, es muy importante considerar las palabras del teólogo Alfred Wickenhauser en su libro sobre los Hechos de los Apóstoles, que señala lo siguiente: se podría resumir el tema del libro en una frase: los Hechos de los Apóstoles relatan la difusión universal del cristianismo, iniciada por la fuerza del Espíritu Santo y por esa misma fuerza llevada a efecto y realizada. Por lo tanto, tocar este tema tan enriquecedor nos lleva a considerar con seriedad el tiempo de la Iglesia en un mundo tan frío, calculador, debatiente, ambicioso, etcétera, etcétera, como es la actualidad en nuestro mundo. Veamos rápidamente un análisis de la labor de los apóstoles y los nuevos convertidos, que podría ser interesante mirando en retrospección el ligarlo al acontecer social y espiritual del actual siglo XXI. Los 2 trozos ya leídos se ubican en un contexto de crecimiento de la Iglesia. La vida de los primeros cristianos, quienes ya partían y comían el pan juntos en sus casas con mucha alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos y que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por otro lado,
Miremos por unos minutos el testimonio entregado en el versículo del capítulo 4, 32, que dice: además tenían todas las cosas en común, y no debemos olvidar que la comunidad de Jerusalén contaba con mucha gente pobre que antes de convertirse recibían su ingreso, podríamos decir hoy día su pensión, de parte de la comunidad judía. Ahora en la nueva comunidad después de la diáspora es la comunidad cristiana quien vela por todos ellos. Además, impacta el tenor del versículo 34 en el capítulo 4, que deja claro que a pesar de tratarse de una comunidad con mucha gente pobre, allí no había ningún necesitado, debido a la disposición de quienes tenían propiedades o, digamos, una mejor situación económica. Entregaban sus bienes a los apóstoles para que repartieran de acuerdo a la necesidad de cada uno. Al leer estas líneas y volver la mirada a 20 siglos más tarde, nos podemos preguntar, ¿qué ha pasado con la humanidad, ya que hoy la extrema pobreza es una marca visible en gran parte del mundo? El contenido, por otro lado, del trozo del capítulo 5, versos 12 al 16, muestra nuevamente la idoneidad que emanaba de los apóstoles con sus señales y prodigios, que a nuestro entender no es otra cosa que los frutos del Espíritu, cuya evidencia se registra en el versículo 14. Está la evidencia de su cumplimiento con la labor que les dejó Jesucristo antes de ascender a los cielos, que traspasa las fronteras aún de la ciudad, y vienen enfermos y necesitados siendo llevados para ser sanados por los apóstoles. Lo importante y muy valioso de este trozo es que los apóstoles y los nuevos convertidos ya no se retraen por las amenazas del Sanedrín, no les tienen temor, y es evidente que más bien estos hechos milagrosos coinciden con el celo de la predicación. Su predicación de cada uno es consistente con su acción. Predicar es vivir. Por otro lado, en un segundo enfoque, vamos a trasladarnos rápidamente desde el siglo I a nuestro tecnológico siglo XXI. Y sin duda alguna, aún considerando que la humanidad ha experimentado grandes avances en muchos aspectos, no podemos negar que en la totalidad del género humano la escala valórica tambalea en muchos aspectos de tal forma que es muy difícil hablar de solidaridad, empatía, justicia en todos sus aspectos, consideración y mucho más de acuerdo a todos los frutos del Espíritu indicados en las cartas paulinas, como por ejemplo en Gálatas 5:22, donde nos habla de paz, gozo, templanza, bondad, y también en otros escritos. Veremos en forma sucinta, pero profunda, el origen de esta postura, actitud, vida diaria de la iglesia naciente. Consultando a William Barclay, uno de los grandes exegetas bíblicos, en su trabajo magno del comentario del Nuevo Testamento, titula este trozo de Hechos 5, 12 al 16 como el atractivo del cristianismo. Y dice, aquí hay un retrato en miniatura de lo que sucedía en la iglesia primitiva. En primer lugar, ¿dónde se reunían los creyentes? Donde todos pudiesen verles. Ellos asistían fielmente a la casa de Dios, llamada el Pórtico de Salomón. En segundo lugar, ellos sabían que les podía ocurrir lo mismo que a los primeros apóstoles, pero ahora ellos quieren mostrar a todo el mundo a quién pertenecen y por qué se mantienen firmes, y además evidenciar qué y de quién recibían el poder para sus vidas. En tercer lugar,
se nos dice que la iglesia primitiva era maravillosamente eficaz. Sucedían cosas, sanidad física y espiritual. La maldad era desarraigada por la bondad y la gente cambiaba para bien. Hoy también se espera que las gentes podamos cambiar mediante el Evangelio para bien de todos. En cuarto lugar, la vida toda de aquel que se convertía daba un giro hacia la vida plena en comunión con Cristo. Es decir, había una manifestación total del cumplimiento en el propósito de la venida de Cristo a la humanidad. Juan, en su evangelio, en el trozo que habla del buen pastor, dice: yo he venido, en las palabras, en los labios de Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto se evidencia claramente en la iglesia naciente. Los fieles muestran lo que les ha acontecido con el encuentro con Jesús. Jesús dice que sus ovejas le conocen. Por lo tanto, esas ovejas tienen claras las marcas que ellos deben transmitir a aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús resucitado. Esta breve reflexión de los dos trozos de los Hechos de los Apóstoles me ha hecho pensar cuán lejos este siglo XXI se encuentra de validar lo que significa un encuentro con Jesús y las verdaderas consecuencias que deben ocurrir para la humanidad que hoy clama en muchas direcciones de intereses personales sin considerar lo que se refiere a la dirección del propósito del Dios creador y redentor. Miremos donde miremos, buscando un buen referente para solucionar las falencias, carencias, equívocos que a diario nos golpean, no podemos encontrar la receta infalible. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Este mundo tiene sus prioridades sumamente divididas. Hay todo tipo de intereses, proyectos que primeramente miran las conveniencias de cada cual. Aún en la selección de con quién voy a compartir sin que ese me perjudique. Yo y no es prioritario el punto de vista, causando más bien divisiones que encuentro y comunión. Así los primeros cristianos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, la conversión a Cristo, Dios revelado para vivir en comunión plena con el Creador, donde quiera que nos encontremos, es exigente. El cristianismo es vida diaria, no es una mera confesión de fe o creencia. Eso divide, se van formando distintos grupos que a la larga desune y es más, forma nuevos grupos y muchos son de forma y no de fondo, tal como lo podemos ver en la actualidad. Podríamos elaborar una lista, la cual estoy convencida sería muy, pero muy larga, de los nombres de grupos religiosos y muchos de esos grupos abrogándose el derecho de su exclusividad. La diferencia en el opinar no debería separar, sino enriquecer y fortalecer a una agrupación que sepa distinguir su objetivo medular como prioritario y de una importancia trascendental, como fue los comienzos del cristianismo. Y luego cuidarnos de conservar qué es lo que nos convocó desde el comienzo. Esto no solo ocurre en la expresión de la fe, sino en todo orden de cosas, como por ejemplo, y en un pensar intelectual propiamente tal, el solo hecho de no coincidir en un punto menor lleva a la dispersión y al individualismo, que finalmente destruye la objetividad por un bien común requerido que se deteriora y desprestigia. Pero si volvemos al entendimiento
de los primeros cristianos que mostraban a Cristo resucitado como lo central y lo hacían por medio de sus propias vidas, es posible que hasta lo más materialista entregue un toque del Espíritu de Dios en cada vida personal y comunitaria. En nuestros tiempos, es decir, hoy, generalmente existe una expresión de lo recibido del núcleo familiar. La mayoría de la gente expresa lo que ha recibido de su grupo. Generalmente todos hemos heredado la fe y los conceptos de conducta desde nuestros padres. Sin embargo, el medio con el cual nos rodeamos influye en nuestros conceptos e influye en los lineamientos que sustentarán nuestra forma de ser y por ende serán parte de nuestra personalidad e individualidad. Es aquí donde ya sea la fe heredada o los patrones de conducta del entorno en que nos desenvolvemos tienen la posibilidad de aportarnos nuevos elementos que marquen nuestras decisiones y también nuestros objetivos para la vida. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esta reflexión basada en los hechos de la Iglesia cristiana primitiva? Yo me atrevería a decir que nuestra opción y decisión para el ejercicio de la fe es tomar con mucha seriedad el lugar que nos corresponde ejercer y tener la certeza y seguridad de que el llamado de Cristo Jesús a sus discípulos es válido hasta hoy para cada uno de los seres humanos, quienes deberán y deberemos asumir la responsabilidad no solo en la declaración de la fe, sino absolutamente en el ejercicio vivencial de la misma dentro y fuera de la comunidad de los creyentes. Cuando el creyente vive su personal conversión y comprensión de su encuentro con Cristo resucitado, ejerce su ministerio del discipulado en toda instancia, guiado por el amor del buen pastor para la gloria de Dios Padre eterno. Amén. Amén. Busca primero el reino de Dios y su divina justicia, que lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su divina justicia, que lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Hermano, les agradecemos de haber participado en este culto de adoración y alabanza y les recordamos que no lo olvidemos de enviar y transferir nuestras ofrendas y contribuciones a la cuenta de nuestra Iglesia de Providencia. La bendición final estará a cargo de nuestro pastor Neftalí Aravena. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Hemos escuchado palabra de Dios, hemos cantado al Señor con alegría, hemos colocado delante del Señor nuestras necesidades. Ahora, al regresar a nuestros quehaceres cotidianos, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Oremos. Señor, estamos, Señor, aquí
despidiéndonos de estos momentos gratos que hemos podido pasar contigo. Hemos escuchado a tu palabra que nos invita a ser fieles a ti, a realizar la labor que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, para que esta tu palabra quede grabado en nuestros corazones. Y también, Señor, permite que vayamos con la certeza de que nuestras oraciones están siendo respondidas por ti. Ahora, Señor, rogamos de que al ir a nuestras jornadas diarias, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea derramada sobre nuestras vidas ahora y siempre. Amén.